¿Cómo están amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta muy buena con muslos de pollo, con especias, con paprika, con parmesano para toda la familia y para tus invitados en el caso de que ya lo podamos hacer después de esta pandemia. Vamos a tener también ahí unas papitas y unas cebollas muy especiales. ¿Quieres saber cómo se hacen? Comenzamos. ¿Qué cosas interesantes va a requerir esta receta? 2 cucharadas de paprika, cucharada y media de ajo en polvo, cucharada y media de pimienta recién molida, una cucharada de finas hierbas y una cucharada de orégano en polvo. Además vamos a requerir bastante parmesano, aceite de oliva, salsa inglesa y otro sazonador de puerco o de carne, el que tú requieras y necesites. También vamos a requerir cebollas, papas y algo de pollo. Mucho pollo, muchos muslos de pollo. Bueno, en mi caso yo requiero bastantes. Ya adecuarás tú a tus necesidades. Vamos a meter todos los ingredientes de nuestro rub a un respectivo recipiente donde podamos utilizarlos para poderlo mezclar y utilizar como un salero. Esto va a ser el rub que le vamos a colocar a nuestro pollo. Si nos sobra de este rub, lo usaremos para unas papas y una cebolla. Muy difícilmente alcanzará todo. En el caso de requerir, por eso traigo el sazonador de puerco adicional. Pero esta va a ser la base específica para nuestro pollo. A cada mulito de pollo procura, en la manera de lo posible, levantarle la piel para que el rub que acabamos de utilizar y de hacer se lo puedas colocar por abajo de la piel y por encima. El objetivo es que este sazonador penetre a la carne y no nada más se le quede a la piel. De esta manera vas a adquirir más sabor dentro de la carne. Y así lo vamos a hacer con todas las piezas de pollo, las cuales vamos a meter al asador. Ya que lo tienes por ambos lados, también ponles por abajo, para que todo agarre sabor. Una vez que las tenemos listas, ponles parmesano encima, un poco, mientras está listo el carbón, porque después le vamos a poner un poco más antes de servirlas. Tenemos 2 cebollas aquí ya partidas a la mitad, y ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo vamos a envolver, las vamos a preparar, pero esta vez ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner sazonador del que acabamos de hacer a ambas. Y una vez que le ponemos, le vamos a poner un chorrito de salsa inglesa a ambas. Las vamos a cerrar y estas se van a ir directo, así como están, al asador. Tenemos 3 cebollas listas. Vamos a continuar con nuestras papas. Pero esta vez las papas las vamos a meter de una manera diferente. Las vamos a partir en rodajas grandes. Yo lo parto a la mitad y le voy a dar otra partida a la mitad aquí. Miren qué bien pinta el rub. Hasta las manos se me pintaron. Ok. Las vamos a poner de esta manera y vamos a cortar todas en rodajas. Todas las requerimos así. ¿Para qué? Vamos a observar. Una vez que ya las ponemos en rodajas y ya las tenemos todas, las ponemos en una charola y les vamos a poner aceite de oliva. Vamos a ponerle sazonador encima. Aquí es donde ya yo utilizo el sazonador de carne de cerdo o sazonador de cerdo, ya que el que preparé prácticamente me lo terminé con el pollo. Le vamos a poner sal. Y le vamos a poner parmesano. Aquí sí dale, no te tibies, ponle con fervor, date coraje, sé corajudo, échale sin miedo, como que te da aborrecimiento esa papa. Pero un aborrecimiento de cariño, de ternura, con parmesano, esto va a saber sabroso.
Terminaste una capa, te faltan más, pones más y haces el mismo procedimiento. Vuelves a cubrir con aceite, lo que quieres es que no se te resequen. Vuelves a poner tu sazonador o tu rub de puerco. En el caso mío es de cerdo, yo agarré rub de cerdo. Puedes poner el que tú quieras, puedes hacer uno y poner el que tú necesites. Le vuelves a poner sal. Sal de mesa normal, no necesitas sal especial. Y le vuelves a poner parmesano. Otro chorrito más de aceite. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esta la vamos a tapar con papel aluminio y se va a ir directo al asador. Esto es lo que tenemos, esto es lo que sale. Vamos a ver esta papita y vamos a ver este pollito. Ya lo tenemos listo todo. Se deshace esta papa, se deshace, literal, se deshace. Anda. Anda es una expresión de aquí de mi lugar, de Torreón, Coahuila. Mira nada más. Qué rico. Y con el aceite de oliva te sale así bien jugosito, no te sabe seco, está muy sabroso. Ahora vamos a ver el pollito. Mira nada más. Ni cerveza necesito. Blandito, tierno, jugoso, fresco, riquísimo. El sabor del rub que tenemos es suave, no es fuerte, no es picoso, no es demasiado condimentado, es tranquilo, es suave, es aromático. Tiene un sabor agradable. Digo, con algún vinito blanco me gustaría muy bien. Las papitas también quedaron muy bien. La cebolla ya está lista también. Esto es algo muy bueno, fácil de hacer para toda tu familia y toda tu casa. Pero recuerda, no hay asador, no hay ahumador, no hay cacachina, no hay ataúd, no hay fogón, no hay plancha placa, no hay nada, no te preocupes. Todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.